Hola, ¿qué tal está usted? Espero que gozando de las bendiciones de Dios que siempre están por encima de las situaciones en que este mundo se encuentra. Hoy estamos iniciando un nuevo trimestre y con esto una nueva serie de estudios que vamos a ir desarrollando en los meses de julio, agosto y septiembre. El título general es Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y la lección para esta semana se titula ¿Por qué testificar? Revisemos pues las ideas principales en busca de respuestas, beneficios, bendiciones y motivación para la testificación. Partamos del versículo para memorizar que lo encontramos en 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto nos asegura claramente que el gran deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, y para poder hacerlo nos da a los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de conocer su plan de salvación, el privilegio y el mandato de testificar acerca de Jesús, de lo que ha hecho para salvarnos, de los cambios que ha hecho en nuestras vidas, de las verdades de su palabra. Dios no nos pide que hagamos algo como testificar sin haber hecho algo de su parte para procurar la salvación de la humanidad. Él se encarga de proveer oportunidades para la salvación. Y es que todos los días podemos ver manifestaciones de Dios y de su amor de diferentes maneras. Nos impresiona mediante el Espíritu Santo. La naturaleza y el universo nos hablan de su sabiduría y poder infinitos. Sus obras providenciales en nuestra vida nos hacen saber que está pendiente de nosotros. Pero es en la vida y ministerio de Jesús que podemos comprender claramente la revelación de su amor salvador. Lucas 19:10 nos da a conocer su misión, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, sistematiza cómo es que Dios nos hace partícipes de la salvación obtenida para nosotros al alto precio del sacrificio de Jesús. Expone en los primeros 2 capítulos que sin Cristo, tanto judíos como gentiles están perdidos. En los capítulos 3 al 5 aclara que la salvación es por gracia mediante la fe. En los capítulos 6 al 8 muestra que somos santificados por gracia. Cuando llegamos al capítulo 10, en el versículo 13, señala quién será salvo cuando dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero inmediatamente en el versículo 14 pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es que es necesario que alguien testifique de Jesús para que el que no lo conoce sepa de él y de su plan de salvación. Es allí donde usted y yo entramos. Somos llamados a testificar para que así como eslabones en el plan de salvación, demos a quienes necesitan la oportunidad de ser salvados. Cuando alguien responde positivamente a ese testimonio y acepta la salvación, hemos logrado hacer feliz a Jesús. Veamos cómo el mismo Señor Jesús lo dijo. En Lucas 15 cuenta 3 parábolas de perdidos y hallados, una oveja, una moneda y un hijo. En cada caso, cuando lo perdido es encontrado, el pastor, la mujer y el padre lo primero que hacen es regocijarse con los amigos, vecinos y siervos por haber encontrado lo que se les había perdido. Jesús en la misma narración nos cuenta lo que sucede en una esfera más alta. En Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en Lucas 15:32 dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Que un pecador sea hallado, es decir, que se arrepienta, hace feliz a Jesús, hace feliz a los ángeles, hace feliz al Padre. Y usted y yo podemos participar del privilegio de hacer feliz a Jesús y a todo el cielo, al testificar y ser el medio para que un pecador se arrepienta y reciba la salvación. Hay un beneficio, una bendición en esto, y es que cuando estamos contribuyendo así a la felicidad de Jesús, lo que sucede en nuestra experiencia es que estamos creciendo por medio de la generosidad. Se lo explico. El agua que se estanca se pudre, se hiede. El agua que fluye se mantiene fresca. En la vida cristiana sucede algo semejante. La gracia de Dios fluye a nosotros,
Pero si de nosotros no fluye hacia los demás, nos estancamos y nuestra vida espiritual comienza a morir. En Juan 7:38 Jesús señaló lo que debe suceder. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y en Lucas 6:38 la primera parte dice, dad y se os dará. Recibimos de Dios para dar, para compartir, no para retener. En el libro El deseado de todas las gentes, la página 116, se señala Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. En la medida que compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por su gracia, vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Se va desarrollando en nosotros un carácter como el de Cristo. Pero si no compartimos nuestra fe, nuestra vida espiritual se estanca. Por otro lado, testificar demuestra fidelidad al mandato de Cristo. Ser cristiano requiere lealtad a Cristo. La lealtad requiere compromiso, obediencia, ponernos en armonía con los deseos y anhelos del Señor. ¿Y cuál es el mayor deseo de Dios de acuerdo a lo que hemos visto en la Biblia? El versículo de memoria nos lo dijo en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pedro en su segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El gran interés de Dios es salvar a las personas. No hay nada que sea más importante para Él. Pensar o decir que Dios quiere que algunos se pierdan o que predestina a algunos para que se pierdan es tergiversar lo que Dios realmente quiere, porque como acabamos de leer, quiere que todos los hombres sean salvos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos insta a participar en su misión, como testigos de su amor, de su gracia, de su poder salvador. Ahora bien, ¿qué debe impulsarnos a testificar? ¿Temor? ¿Obligación? ¿Compromiso? ¿Ventajas? ¿Intereses egoístas? Deberíamos ser motivados por el amor. En 2 Corintios 5, 14 y 15, el apóstol Pablo nos cuenta cuál era su motivación cuando nos dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la vida hay cosas que se hacen solamente por amor, que no se harían por ninguna otra razón. Es el amor de Dios lo que insta, impulsa, controla, motiva. Fue el amor de Cristo lo que llevó a Pablo a compartir el plan de salvación en todo el mundo mediterráneo, no importando lo que tuviera que pasar o sufrir para hacerlo. El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos, nos dice en el libro El Hogar Cristiano, la página 368. El amor de Dios hacia nosotros, manifestado en el sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor, nos impulsa a compartir con los demás lo que ha hecho. Aceptar el imperativo del Señor de testificar nos permite participar del alto privilegio de convertirnos en sus embajadores entre los hombres aquí en la tierra. Pablo lo señala así en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hemos visto que si hay algo en lo que Dios está empeñado, es en la salvación del ser humano. Él quiere que todos sean salvos, que ninguno perezca. Para que esa salvación pueda ser una realidad, las personas deben responder a su amor, aceptar su gracia, permitir que el Espíritu Santo realice las transformaciones necesarias. Cualquier cosa que Dios hace, permite, deja de hacer, nos pide que dejemos, nos pide que hagamos, tiene el propósito de alcanzar su mayor deseo, que es nuestra salvación.
y lo hace por su amor que no tiene límites, por su misericordia que no tiene medida, por su compasión que es eterna, por su perdón que es inagotable y por su poder que es infinito. Siendo que Dios anhela tanto nuestra salvación y la de nuestros semejantes, dispongámonos a testificar por amor a Dios y a nuestro prójimo, a quien Dios también ama. Testificar en agradecimiento a lo que ha hecho por nosotros.